Saludos. El día de hoy vamos a ver un modelo de una empresa de manufactura donde se tienen cuatro líneas. El modelo para ver las posibilidades dentro de Arena para hacer animaciones. Vamos a trabajar en la parte de transportes para poder utilizar, por ejemplo, la animación de transportes. También vamos a tener procesos en donde se van a utilizar recursos como máquinas y también, como siempre, tenemos las entidades que van a poderse también animar, o sea, se les asigna una figura. Esta asignación se puede dar a través de la biblioteca que incluye Arena o uno puede eh, pegar imágenes específicas si así lo deseáramos. Pero para efectos prácticos vamos a concentrarnos en el- las bibliotecas de Arena. Ok, entonces comenzamos entendiendo un poco el modelo. Estamos representando una empresa de manufactura que tiene cuatro líneas de producción. Cada línea recibe su pedido. En este caso, todos van a tener, por ejemplo, todos los pedidos llegan con un normal de 25 minutos, con 4 minutos de desviación estándar. Por ejemplo, aquí este texto está escrito en arena y si vemos que hace falta quizás un espacio o una palabra, podríamos editarlo. Describiéndoles un poco el sistema, entonces una empresa de manufactura tiene cuatro líneas. Estos son los tiempos que duran los pedidos. Cada línea de producción tiene una máquina específica y el tiempo de producción sería este. También serían minutos. Eh, los pallets se agrupan con batches y luego se transportarían con un montacargas que tiene una velocidad de 15 metros por minuto. Se corre por 10 días, 8 horas. Eh, entonces, para ver cómo se crearía eso, entonces nosotros haríamos un create para cada uno de los productos. Pasaríamos a, por ejemplo, un proceso, que sería la máquina. Luego, por ejemplo, nosotros queremos que llegue a un al almacén. Pero para llegar al almacén con un transporte, nosotros necesitamos utilizar el módulo. Primero tendríamos que colocar en este una, una estación. Por ejemplo, y por cierto, un comentario interesante es que si ustedes hacen clic sobre el fondo de arena y colocan un módulo, él no se va a conectar con nada. Pero si ustedes tienen estos botones activados, AutoConnect en Smart Connect, y seleccionan el módulo al que lo quieren conectar. Por ejemplo, yo quiero conectar la estación a ese proceso. Entonces selecciono el proceso, luego arrastro la estación y automáticamente se conecta. De la estación tendría que solicitarse el montecargas o avisarle que ya están listos para ser recogidos, por ejemplo, y eso lo haríamos con un leaf. Haríamos la solicitud de un transporte. El transporte se llama montacargas. Aquí podemos escoger la forma en la que se va a seleccionar cuál transporte en caso de que tengamos varios. Y también aquí colocaríamos, por ejemplo, con transporte, estación. Y yo sé que, por ejemplo, si aquí estamos haciendo la pieza uno, yo sé que la pieza uno siempre va a ir al almacén. Entonces seleccionaría almacén. Eso a grandes rasgos. Pero aquí se me olvidó comentarles. Entonces él sale a través de el leaf y entraría con un enter. Entonces para conectarlo, se me olvidó añadir que aquí se está haciendo un batch. Y esto es lo que les estaba comentando. Si existe una línea y ustedes colocan el módulo y lo están arrastrando desde la pestaña, desde la ventana izquierda, lo colocan encima, ella automáticamente lo conecta. Sí,
y solo si tienen el Smart Connect. Em, ok, entonces a grandes rasgos este sería el sistema que estamos tratando de modelar. Pero hay dos salidas, está el almacén y está el despacho y tenemos cuatro líneas de producción. Entonces borramos esto y veamos lo que ya tenemos elaborado. Entonces, línea de producción uno, 2, 3 y 4, almacén y despacho. Ok. Para saber a dónde queremos llegar, decidí adelantarme y hacer una pequeña estructura de cómo idealmente se debería ver el modelo cuando ya esté terminado. Entonces, si nosotros lo corremos en este momento, podríamos ver las máquinas produciendo, los montacargas buscando y agarrando la pieza. Se ve la pieza que están llevando en ese momento. Entonces, idealmente también podemos ver cuando una máquina está ocupada. Por ejemplo, si tiene estas tienen un logo con un fuego cuando está siendo utilizada. Este tiene un círculo encima cuando está siendo utilizada. Las demás pareciera que no se ven afectadas. Haremos esto y veamos. Estaba mencionando que en Arena nosotros podemos animar especialmente las colas, los lugares de parqueo, o por ejemplo, si tuviéramos muchos montacargas, aquí podríamos seleccionar dónde van a estar o cómo se van a ver. Podemos animar los recursos, por ejemplo, las máquinas que se veían acá y que cambiaban de icono cuando estaban siendo utilizadas, son los recursos y el transporte, el montacargas. Entonces, comencemos con las colas, por ejemplo. Las colas pueden ser para todo lo que en el modelo eh, pueda generar un espacio de almacenamiento. Por ejemplo, en los procesos se pueden almacenar productos esperando a ser procesados porque existen recursos limitados y entonces nosotros estamos acostumbrados a ver las entidades encima, pero ese está encima porque esta barra se ubicaba acá, pero eh, yo la transporté hacia abajo. Igual, supongamos que sin querer la borré la representación de la cola del proceso. Entonces yo escogería el botón de cola, seleccionaría a qué cola representa o queremos que represente esto que estamos creando. Entonces vemos que el proceso se llama proceso 2 cola, y escogemos el espacio donde se va a ubicar. Igual, de igual forma podemos hacerlo para los batch. Esta sería la cola del batch. ¿Eh? Y esta sería la cola para el leaf. También podríamos agregar, por ejemplo, dónde quiere que se ubique el parqueo. Por ejemplo, si yo en vez de tener 4 montacargas tuviera 10, al principio habría muchos que no están siendo utilizados. Entonces uno vería cómo se forma esa cola. Hagámoslo hacia acá. Ok, comenzamos con los recursos. En un principio uno debe seleccionar la máquina con la que quiere trabajar. Esta parte de State no es necesario seleccionarla. Podemos utilizar los botones. Eh, por ejemplo, la primera máquina queremos que sea esa. Entonces, ya esta se mantiene seleccionado, solo sería de pasarla hacia la izquierda. Ok, pero aquí tenemos la categoría de ocupado. Ahora sí podríamos utilizar esta parte, pero tenemos la categoría de ocupado. Si quisiéramos agregarle alguna figura, por ejemplo, cuando está ocupado tiene una caja brillante encima, entonces se la podríamos agregar así. Le damos a encerrar y él automáticamente va a guardarlo y cuando esté ocupado en el sistema va a mostrar esa caja. Lo ubicamos en el espacio donde deseamos que se encuentre.
Así sucesivamente haríamos con todos los recursos que queremos modelar. Por ejemplo, yo quiero que esta máquina, cuando esté ocupado, quiero que muestre fuego. Y pongamos que las queremos duplicar. Tendremos que ir, seleccionar máquina 3, máquina 4. Ok, entonces, de este momento ya tenemos eh, diseñado o escogimos la representación de las entidades, la representación de las donde van a ubicarse las colas, eh, tenemos las máquinas y aquí voy a borrar esto porque como estamos trabajando con transportes, existen las estaciones y las estaciones necesitan tener una representación gráfica, una ubicación en el diagrama. Tenemos el módulo acá encima, un botón de estación. Tendríamos que seleccionarla, decirle cómo se llama. Por ejemplo, esta es la salida uno, si tiene espacio para parquear o no. Y ahora tocaría unirlas. Esta unión no representa la distancia que hay entre el- la línea uno y el almacén. Es decir, existe un módulo en Material Handling que se llama distancias, en las que nosotros ingresamos todas las ubicaciones y las combinaciones posibles. Por ejemplo, de despacho a la salida del producto uno son 120, supongamos que metros, y de la salida uno al despacho también son 120. Esto es coincidencia, podría haber otra distancia, por ejemplo, pongamos 180, porque se dura más yendo que volviendo. Pero para estas ubicaciones necesitan saber el espacio o la ruta por la que tienen que ir, y para eso serían estos caminos que se tienen acá. Estos caminos están diseñados para, por ejemplo, si se está diseñando un tren o una banda transportadora o, por ejemplo, un camino libre. Todo esto viene en la descripción de los iconos. Entonces, como estamos trabajando con el montacargas y el montacargas lo definimos como un transportador que va por camino libre, debemos seleccionar distancia. Asegúrense de que en esta parte tienen el, el el set de distancias que habíamos visto antes. Por ejemplo, aquí está montacargas distance. Este sería igual. Automáticamente, si es la primera vez que lo están haciendo, él les va a, por default, seleccionar otro set de distancia que no existe en el modelo ni siquiera, que se llama distancia uno. Entonces, aquí solamente tendríamos que hacer un dibujo o dar clics donde queremos que gire. Por ejemplo, si yo quiero que él vaya directo desde la salida de la producción uno hasta el almacén, solamente tendría que dar clic encima de las estaciones. Pero si, por ejemplo, yo creo que el camino normalmente es un poco más complicado, tiene que salir de la estación, llegar al centro, girar, llegar al centro y girar. Entonces, habría que hacer la representación de eso. Si ustedes no seleccionan la estación, es decir, no es necesario haber creado la estación antes. Él automáticamente, cuando creas la distancia, él
por default cuando das un clic te genera una estación. Pueden haber varias estaciones, por ejemplo, aquí tengo la representación de la estación de la salida uno. Esto también podría ser de la salida uno. Vamos a ver. Este. Si por ejemplo ya se perdieron y no saben si ya asignaron todos, que pareciera que sí, pero no están seguros, podrían darle en distancia, seleccionar uno, parar y pararse encima de los demás. Ven que no se ilumina la casilla como antes lo estaba haciendo. En este sí, este sí, este sí. Es porque cuando se ilumina es porque todavía no hay ninguna conexión y te está dando la posibilidad de conectarse. Cuando ya no se ilumina es porque ya están conectados. Entonces, a mí me parece que ya están todas las posibles combinaciones. Faltaría solamente crear el transporte. Bueno, la imagen del transporte. El transporte ya se creó. Como les había mencionado, aquí estamos modelando un montacargas, pero en esta carpeta de la biblioteca que nos da Arena no está disponible. Tendríamos que ir, por ejemplo, al que se llama vehículos. Y aquí sí conseguiríamos un montacargas. Seleccionamos el icono al que queremos rellenar. Pongamos que el ocupado lo queremos amarillo y que cuando está ocupado también va a cargar el producto. ¿Ven? Aquí tienen esta opción que se llama Right Point, en el que uno va a seleccionarlo. Por ejemplo, si uno quisiera, de verdad quisiera, podría poner que el entity esté manejando el carro, o podría uno colocarlo donde tiene un poco más de sentido, que es en la parte donde va el producto. Entonces, ya esto se guardó, aunque yo lo cerré sin darle guardar antes, él sí me reconoció ese cambio y aquí solamente tendríamos que guardarlo y seleccionar un espacio físico en el que nos gustaría que esté. Estas dimensiones que uno arrastra se van a mantener cuando uno corre el modelo. Entonces, podrían hacerlo proporcional al espacio y decir, este es un tamaño acorde al montacargas. Intentamos correrlo. Pareciera que está corriendo, pero no. Ok. Máquinas cuando están ocupadas cambian el diseño. Las filas se están representando. Si nos gustaría verlo un poco más lento, siempre podemos venir a esta opción y modificarle el, el factor de velocidad. Hay unos ideales para ver imágenes en movimiento, pero ese ya está bastante bajo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Tengan buena tarde.